Hoy el pacto histórico, el partido del presidente Gustavo Petro se debate entre esta pregunta: si va o no a una consulta interpartidista el próximo 26 de octubre para elegir a su candidato presidencial. No hay claridad, hay confusión y es un tema bastante técnico, jurídico, muchos dicen que hasta enredado, que hoy les vamos a explicar qué es lo que ha pasado. Se dio una decisión del Consejo Nacional Electoral, luego una judicial del Tribunal Superior de Bogotá, luego una interna del partido diciendo que no van a la consulta, pero la que más pesa a esta hora es la decisión del líder máximo y natural de esa colectividad, el presidente Gustavo Petro, que dice que su partido, los movimientos que lo integran hoy, haciéndolo una sola fuerza política, deben elegir a sus candidatos al Congreso y, más importante, el candidato presidencial en las urnas el próximo 26 de octubre. Aquí les tenemos la explicación de este enredo político. El pacto histórico se enfrenta hoy al inminente cumplimiento del viejo adagio que establece: donde manda capitán, no manda marinero. El partido tiene hasta el final de la jornada de hoy para definir si se inscribe o no a la consulta interna, y en las últimas 24 horas han pasado del sí al no y aparentemente regresarán a su posición inicial, atendiendo el pedido de su líder natural, el presidente Gustavo Petro. A pesar de que la Colombia Humana logró las pretensiones de su demanda y el Tribunal Superior de Bogotá ordenó a la registraduría permitir la inscripción de todos los candidatos del pacto para la consulta interna del próximo 26 de octubre, dejando sin efecto la decisión del CNE que excluyó al movimiento de la fusión de partidos, minutos después se conoció este comunicado del Comité Político del Pacto Histórico, en el que anunciaban que desistían de participar en la consulta para elegir candidato presidencial y utilizarían el mecanismo únicamente para definir sus listas al Congreso. Los precandidatos acataron la decisión, menos uno, Daniel Quintero, que dijo que no compartía la cancelación de la consulta e incluso hoy temprano se inscribió como candidato ante la registraduría. Le prometimos a la ciudadanía que no iba a ser con bolígrafo, le prometimos a la ciudadanía que la gente era la que iba a decidir cuál es el candidato, y venimos acá a ofrecer nuestro nombre a los colombianos, al pacto histórico. También hizo su inscripción la exministra de Salud, Carolina Corcho. Y vino el factor de mayor peso, este mensaje del presidente Petro: el pacto histórico debe ir a consulta popular. Es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatos o candidatas. El comité político del partido se reunió esta mañana para analizar la postura de su jefe natural, abriendo la posibilidad a revivir la consulta. Nosotros asumimos, porque es con el presidente Petro, no de ahora, sino de antes, que hemos construido esta estrategia. Pero el presidente Petro es un líder que también necesita conocer las características y sobre todo los detalles jurídicos de lo que implica una decisión. ¿Cómo es posible que un comité decide que la consulta no va y por el trino de un presidente se está cambiando todo? ¿Uno cómo puede entender eso? Sí, yo creo que ahí tienen que definitivamente comunicarse y ponerse de acuerdo, y que esa comunicación sea asertiva por el bien del proyecto político y por el bien de todos los que estamos participando en este proceso. El presidente Petro dijo el domingo a los integrantes del pacto que si tanto les preocupa la aspiración de Quintero, se unan alrededor de una sola candidatura y lo derroten en las urnas. Precisamente María José Pizarro viajó a Nueva York con el presidente para definir el futuro de su aspiración, que anunciará hoy a las 5 de la tarde. Precisamente para entender este asunto y ahondar en las implicaciones de esta situación que enfrenta el partido de gobierno, vamos a saludar a esta hora a nuestro analista político Gabriel Cifuentes. Gabriel, buenas tardes, y le pregunto de una vez: ¿usted cree que la consulta está más viva que muerta ahora con la orden del presidente Gustavo Petro? Sí, María Camila, muy buenas tardes. Efectivamente, la orden del presidente Gustavo Petro significa rebarajar lo que el comité político del pacto histórico había decidido frente a la incertidumbre jurídica y también frente a la presión de ciertos precandidatos que ven en Daniel Quintero una amenaza frente a las candidaturas presidenciales y a la consulta del Frente Amplio del mes de marzo.
Pero ahí hay una pregunta clave que ya le planteaba Juan Camilo Cortés a una de las precandidatas, Susana Muhammad, y cuál es el mensaje que se envía cuando un comité político que representa todas las fuerzas que hoy integran el pacto histórico toma una decisión de no ir a la consulta, y esto está cambiando por la orden del presidente Gustavo Petro, enviando también ese mensaje, para muchos implícito, lo dicen desde el pacto histórico, de apoyo a Daniel Quintero, que tiene la misma postura. Efectivamente, María Camila, el presidente Gustavo Petro no solo le abrió la puerta a Daniel Quintero a la consulta, sino también que ha señalado que tiene que ser la gente quien elija a sus candidatos o candidatas a través de la consulta. Sin embargo, María Camila, si me permite, aquí hay dos factores. El factor jurídico, porque la decisión del tribunal ayer fue suspender temporalmente la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a progresistas de lo que sería la unificación de un partido para que este partido unido pueda ir a una consulta, y por el otro lado está el factor político. Políticamente, el presidente Gustavo Petro quiere que Daniel Quintero participe en una consulta abierta, porque de no participar Quintero en una fecha fría podría restarle fuerza de movilización y demostrar debilidad frente a la verdadera capacidad electoral del pacto histórico. Gabriel, le quiero preguntar si usted coincide con esas críticas que dicen que aunque ir a las urnas enmarca a todas luces la democracia, en este caso no hay coherencia en el partido del gobierno en querer activar el aparato electoral en un 30% y gastar 200.000 millones de pesos para definir un solo candidato presidencial, o si finalmente salen de la consulta, elegir sus listas al Congreso. La democracia, que la gente escoja, pero ¿vale la pena por un solo partido activar una consulta? María Camila, uno puede estar o no de acuerdo, pero la ley establece esa posibilidad y le da la competencia a los partidos para que en fechas frías, como sería el 26 de octubre, a través de mecanismos democráticos puedan tomar decisiones internas, ya sea para la conformación de listas al Congreso o para la elección de un precandidato presidencial. Obviamente, en momentos de vacas flacas, entender que la registraduría va a tener que desplegar toda su capacidad, invertir más de 200.000 millones de pesos, incluso cuando no hay claridad jurídica frente a la posibilidad de que eso se haga y que sea solo un partido, es una consideración distinta. Pero la ley y la Constitución establecen esa posibilidad y hay que respetarla. Es Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa, analizando esta situación que enfrenta el pacto histórico. Gabriel, gracias. Un dato para el cierre: el pacto histórico tiene plazo hasta hoy para definir si ingresa o no a esta consulta para elegir no solo sus listas al Congreso, sino su candidato presidencial. Por ende, habrá desarrollo de esta noticia a lo largo de esta jornada y les estaremos llevando toda la información.